Hola amigos de la plática, vamos a hablar este día de un tema muy importante. Yo creo que es necesario tocar algunos temas y un tema que a mí me gusta mucho es la parte laboral, porque ese es un tema que nunca pasa de moda, ¿verdad? Y porque es necesario hacer algunas acotaciones y reflexiones con relación a lo que sucede en el mundo y principalmente lo que pasa en El Salvador. Por cuestiones puramente laborales, muchos de nosotros en algún momento nos vemos afectados por situaciones y hoy en el momento de coyuntura política que el país tiene, uno de los temas que a mí me gusta es hablar del terrorismo laboral. Eso de que a todos nos da temor, que a todos nos causa terror, quedarnos sin trabajo y por supuesto que si somos un poco sensibles, también no nos gusta que nuestra gente cercana se quede sin tu fuente de ingresos, ¿verdad? Así como también no nos gusta que abusen de sus derechos laborales. Cualquiera que sea el patrono, sea público, sea privado, a nadie le gusta que sean objeto de mal uso del poder, de decisión que alguien pueda tener para poder dar o quitar gente. Porque esa parte siempre ha estado en estudio, ¿verdad? El terrorismo no es otra cosa que la dominación por actos que generan terror en quienes practican, sean propios o extraños. Se dice que tales actos pueden ser desde muy sutiles hasta verdaderos extremos de la capacidad humana por generar daños a otros. Pero sea como sea, todo aquello, todo aquello que se oriente a producir obediencia, sumisión o sometimiento basada en el terror, de que si no haces esto te voy a despedir, de que si no te sujetas a lo que yo digo no te voy a dar beneficio. Eso se basa en el terror, eso no puede estar más que repudiado en todos los sentidos. Sin embargo, cuando se habla del terrorismo se suele imaginar que es cuestión de armas, cuestión de golpes y todo eso, pero no hay peor golpe que el golpe psicológico. Por lo tanto, nosotros tenemos que apartar eso como un lenguaje exclusivo del uso de armas, porque el terror no es solamente el hecho de asesinar, el terror también se asocia a provocar daño psicológico, por aquello del temor, por aquello del miedo. Pero hay muchas formas de practicar el terrorismo laboral y muchos campos de acción, y el ambiente laboral no se escapa a eso. El terrorismo laboral no es otra cosa que la práctica de la dominación a través del miedo, la angustia y por ende el terror que origina la incertidumbre o la materialización potencial de una amenaza o varias de ellas. El terrorismo laboral tiene dos caras, dos formas de manifestarse y en algunos casos se observa y va simultáneamente. La primera forma de manifestarse es la que corresponde al pensamiento tradicional del concepto del patrón explotador, ya desfasado, pero que aún es practicado por aquellos que no quieren aceptar la evolución. Esto puede verse reflejada en amenazas constantes por parte del supervisor, de penalización, de humillación, degradaciones e incluso en el despido con los supervisados. Y se refiere a esa perenne presión que condiciona la estabilidad del empleado, en el sentido tradicional del concepto. El solo hecho de que se manifieste una conducta donde te exijan trabajar más de la cuenta, donde te pidan que tenés que dar más, que tenés que dar la milla más, que tenés que entregarte de lleno, sin tomar en cuenta que las personas tenemos otras actividades personales de carácter familiar que también debemos atender y no centrarnos solo en dedicar todo nuestro tiempo a servirle a un patrón. Y esto causa estrés, angustia, sometimiento. ¿Por qué?
¿Por qué causa tanto terror el hecho de sentirse con ese problema laboral? Por varias razones, vamos a enumerar unas cuantas. Las personas cuya sola fuente de ingreso es en el trabajo que ocupan, donde un importante número de individuos dependen directamente de sus ingresos. Y aquellos casos donde la edad, características físicas o psicológicas le ofrecen pocas oportunidades en el mercado, o simplemente en aquellas personas que carecen de una robusta autoestima. Y eso no significa de que la persona no tenga oportunidades en otro lugar. Lo que pasa es que ya se acomodó a un trabajo, ya hizo su presupuesto en base a eso y ya no ve más allá de, tan solo tiene que tirar el proyecto hacia el futuro de cuando me retiro, y a raíz de eso tiene que soportar, y aunque el trabajo no le guste, se queda ahí porque le gusta el dinero que gana, que por lo menos le sirve para sus gastos, aunque no es la solución para ello. Pero también el terrorismo laboral puede ser ejercicio en sentido contrario por los empleados, cuyo acceso a la información le permite conocer secretos propios de la compañía donde está y que posee un nivel de influencia en lo colectivo. Y eso se ve en la amenaza a crear sindicatos, la posibilidad constante para la producción, parar esa producción, hacerla al ritmo que quiere, sin respetar los tiempos que la compañía necesita para atender sus clientes. Las sombras de huelgas, la toma de las instalaciones, tantas otras formas que vienen acompañadas. Y esas son expresiones de terror laboral también. Ahora bien, si el terrorismo es una práctica que goza de rechazo mundial por el daño que causa a los países que sufren, y si son condenadas por las organizaciones mundiales donde hablan de eso, de las muestras de terrorismo al Estado, y existe una conciencia universal que clama porque se hacen tales distorsiones, porque se ha descuidado ese flagelo en el mundo laboral y su existencia, como cuando llega una nueva autoridad a una institución de gobierno y se crea aquel ambiente de estrés. ¿Será que me va a despedir a mí porque trae a su gente? Esa parte no está regulada. No puede haber armonía en la sociedad misma cuando existe esa amenaza de terror. Y por eso es que yo llamo a la gente en El Salvador a que terminemos con ese flagelo del terrorismo laboral y que presionemos y que exijamos para que exista una legislación que permita que las personas tengan un trabajo seguro y que solo se le puede quitar el sustento a esas familias si esta persona comete actos indebidos. Pero si el trabajador no comete un acto indebido como está estipulado en el Código de Trabajo de por qué se puede despedir a una persona por cometer actos indebidos, por no cumplir con sus obligaciones laborales, esas son las causales de despido, o que se le pierde la confianza. Pero para eso hay que comprobarlo. Entonces hay que luchar mucho contra el terrorismo laboral que tanto daño le hace a la sociedad salvadoreña. Ojalá y esta reflexión sirva de algo en algún momento para borrar del mapa todos esos actos de terrorismo laboral que ejercen los que tienen el poder en determinado momento, y que a la larga llega otro y hace lo mismo, y es la de nunca acabar. Cambian autoridades de un gobierno, vienen y arrasan con los que había, y los otros vienen y ya se arrasan con los otros, y es la de nunca acabar. Eso debe terminar de una vez por todas, porque la sociedad necesita estar unida,
necesita estar en armonía. Ojalá sirva de algo este llamado, ojalá sirva de algo esta reflexión, porque es necesario que hagamos algo en beneficio de la sociedad salvadoreña. Gracias, buenas noches, saludos.